tal, dibúgrafos? Aquí estamos con la segunda clase del curso de dibujo realista con lápices de colores escolares y tengo que confesarle que estoy súper contenta. Esto lo puedo parecer un tópico, pero no estoy súper contenta, que la verdad es que ha tenido una aceptación bastante grande con respecto a otros tutoriales o otros cursos que hemos subido en el canal, así que muchísimas gracias. Y ojo, si no lo has visto, pues aquí te dejo el enlace, aquí lo tienes, para que vayas hasta allí y lo mires. Esta primera clase es referente al rostro, todo ojos, nariz, boca, las pecas, los detalles de la piel, todo, absolutamente todo, con los colores que hemos utilizado, los colores que hemos mezclado, las diferentes capas de piel y todo lo demás, la boca, que nos quede todo en su sitio para que no pierda pues el sentido y se parezca al personaje que estamos dibujando. Pues hoy venimos ya con la segunda clase, que es sobre el cabello, un cabello rojizo con sus peculiaridades. Es un dibujo realista, evidentemente el nivel de detalle está, pero a un nivel no que llega al hiperrealismo. Si quieres aprender hiperrealismo, pues es muy fácil. Tenemos dos membresías, la de Patreon y la de YouTube. En ambas tenemos clases de dibujo en directo donde vemos detalles, los procesos y los proyectos, los pasos a seguir, las mezclas paso a paso, dibujamos juntos. Así que tenemos un grupo de WhatsApp donde ahí intercambiamos pues tips, consejos, miramos los avances, los corregimos. Está bastante bien, la verdad. Y nada, somos ya algunos más porque tengo que festejar también que tenemos un miembro en el canal de YouTube, así que muchísimas gracias. Quiero que este vídeo quede enmarcado para cuando crezcamos muchísimo más, pues recordar que tú fuiste la primera y que yo estoy muy contenta de integrarte en el equipo de Patreon, que ya somos una gran familia. La verdad es que sí, es una comunidad súper majísima. Y nada, chicos, si no sabes de qué te estoy hablando y quieres informarte un poquito, pues vete a Patreon, que tienes el enlace aquí mismo. Aquí tienes el enlace, pínchalo ahí y mira los 3 niveles que hay. Hay 2 niveles que incluyen las clases online, que son el nivel 2 y el nivel 3. Así que tú mismo decides cuál se te acomoda más a tus necesidades y vente para este grupo, que la verdad es que aprendemos muchísimo, estamos avanzando. Ahora estamos haciendo el dibujo hiperrealista con el rostro de la pareja de Juego de Tronos, a Daenerys Targaryen y a Jon Nieve en espera. Ya Daenerys está cogiendo su forma, tenemos la piel y nada, chicos. Está muy chulo por ahí. Tenemos proyectos nuevos, este proyecto de Gandalf que lo hemos terminado también. Hay muchos planes, vamos a hacer cosas diferentes, así que si quieres lo mismo por YouTube que por Patreon, tienes las 2 membresías para que te puedas sumar a estas clases online. Ahí te lo dejo. Si quieres aprender más, si quieres ir más al detalle, si sientes que necesitas muchísimo más para el hiperrealismo, pues vente conmigo que vamos a avanzar juntos un camino muy chulo hasta el hiperrealismo. Por cierto, esta semana se viene grande porque voy a subir un tutorial que os va a dejar, porque es un tutorial con 3 ejercicios y no te voy a adelantar nada. Ejercicios para dibujar más hiperrealista, ejercicios de corrección, ejercicios de detalle, cómo hacerlo. Pues esta semana vamos a trabajar duro para ver si le subimos uno de estos días ese, digámoslo tutorial, digámosle curso, digámosle lo que quiera, porque son 3 ejercicios muy importantes para la base del hiperrealismo que les va a servir a todos. Así que no digan que por aquí en este canal no te lo contamos absolutamente todo. Ahora sí, chicos, vamos al cabello realista de Anne, este que está aquí atrás, rojizo. Vamos a ir detalle, paso por paso, con solamente 7 lápices. Con 7 lápices de colores, digo yo, ya solamente. Habrá quien diga solamente, y esto es rojo y ya está. No, ¿qué va? 7 lápices, 7 tonos que nos van a dar ese cabello que tenemos allí detrás. Así que nada, chicos, los cogemos en la mano y venga a dibujar conmigo esta segunda clase de dibujo realista paso a paso. Un dibujo que me hacía mucha ilusión hacer y compartirlo con todos ustedes. Así que nada, vamos a dibujar. Venga, papel y lápiz, que nos queda mucho trabajo por delante. Bueno, chicos, pues vamos a empezar aplicando esta primera capa del 314 con un 20% de presión, poquito a poco, como solemos aplicar cada área, por ejemplo, de la piel. Pues igual, es una capa base que nos va a dar ese tono amarillo anaranjado
porque no podemos ir directamente al naranja. Tiene varios tonos, tiene varias tonalidades y degradados, así que vamos a empezar dándole, pues eso, una primera capa de este tono, que no es un anaranjado fuerte, pero bueno, sí es un amarillo bastante intenso. Lo hacemos uniformemente, como veis, por todo el área que tenemos aquí, de la parte de arriba, y luego con el 316, que sí es un poquito más intenso, pues lo mismo, vamos a aplicarlo de forma circular para no dejar trazas y que vaya mezclando bien las dos capas que hemos aplicado, poquito a poco, uniformemente. Esta quizás con un poquito más de presión porque es ya una capa de naranja intenso, entonces con un poquito más de presión que la anterior. Mucho más, recuerden que aplicaremos alrededor de 6-7 tonos de colores, así que vamos a ir poquito a poco pensando en cada una de las capas que vamos a aplicar. Esta es la forma de hacerlo. Recuerden que es un cabello realista, no es hiperrealista, entonces estamos basándolo en una imagen de referencia que la tenéis en la descripción del vídeo por si queréis hacer el mismo proyecto. Así que nada, seguimos aquí aplicándole de esta forma. Ahora aceleraremos un poquito el proceso para que lo veáis porque es muy repetitivo y si no tardaríamos aquí pues muchísimo. Aplicamos de esta forma, poquito a poco, ¿veis? De esta manera. Este es un poquitico más oscuro, es un rojo, y con este de terracota ya le vamos a ir diciendo las zonas donde hay más oscuridad por esta zona, siempre mirando la imagen de referencia, ¿eh? Vamos a tratar de replicar paso a paso. Es que posiblemente suba unos ejercicios muy chulos para que ustedes puedan perfeccionar las técnicas de hiperrealismo y que puedan llegar a detalles. Son ejercicios muy buenos para eso, para mejorar la técnica y hacer ejercicios de detalle y de enfoque en el hiperrealismo. Seguimos aplicando esta capa igual que las anteriores, de esta forma, como veis, por toda la zona, despacito, poquito a poco. Esta parte sí lo he hecho así para que vean el proceso completo. Y la presión, no tengo el lápiz con mucha presión, es una capa muy pequeña. Ahora con el 378, que es un marrón no muy intenso, pero sí un medio, vamos a pasarle un poquito por las zonas que nos han dejado más naranjas y que son un pelín más marroncitas. De esta forma lo aplicaremos para ir ya dando un poquito de volumen a lo que es el cabello. Tiene que quedarnos un cabello rojizo con un gran porciento de naranja, pero con su toque de marrón, para que quede pues lo más real posible. De esta forma así, poquito a poco. La raíz del cabello donde se divide es importante porque para que se vea natural, así que lo vamos a trabajar de la siguiente manera, desde la raíz hacia afuera, aplicando los tonos más oscuros. De esta forma este es el más oscuro de todos, el 376. Con este ya vamos a guiar todo el área más intensa, que luego con el negro reforzaremos. El negro nos va a dar el contraste final, como siempre, como en otros ejercicios que hemos hecho de cabello, que si no los has visto, pues te dejo las tarjetas por aquí para que la veas. ¿Veis? Con el negro ya vamos a terminar de contrastar y a dar el volumen y el realismo en esta parte de acá del cabello. Las flores y el resto de los detalles de los complementos lo haremos conjuntamente con el fondo en la tercera clase y la ropa. Así que atentos a todo el proceso en este curso de dibujo realista que estamos compartiendo y que espero que les sirva y les sea de gran ayuda. Seguimos con el negro. Ya en estas zonas más oscuras lo intensificamos un poquito más. De esta manera. Por eso lo estoy haciendo en tiempo real, para que vean toda la forma de aplicarlo y que les sirva para el resto de cabello. Recuerdo que es un proceso muy repetitivo. Si logramos el tono en una parte, pues ya lo tenemos controlado, las capas y las mezclas, para proseguir con el resto del cabello. En las partes donde no sea tan intensa como aquí el negro, no tenemos que apretar un 100%. Solo dejamos caer un poquito de oscuridad y de tono por aquí, un poco más tenue,
como un degradado hacia la parte de arriba, que ya pues puede intensificar un poquito más, sobre todo pegadito a la raíz. Hay partes más en sombra, otras menos en sombra, y eso es lo que vamos a intentar lograr de esta manera. Aplicamos así, en forma de líneas, pegadito para acá, y mirando siempre, como les digo, la imagen de referencia. Es importante concentrarse en el área que estamos trabajando, por eso es que no hago todo el cabello completo de golpe, sino por partes, para poder concentrarnos en un área, y cuando tengamos controlada esa área y nos centremos en ella, pues entonces ir avanzando en el resto del dibujo. Me gusta trabajar así y creo que es como mejor me ha funcionado, y por eso lo comparto con todos ustedes. Esta parte de acá, igualmente, con el lápiz bien afilado, que es lo que hice ahorita, pasito a paso. Vamos ya haciendo los detalles desde la raíz del cabello hacia afuera, poquito a poco. ¿Veis cómo va entrando? Luego remataremos ahí con un poquito de piel. Por eso hemos hecho también un poquitico de piel por debajo, en la parte de la frente, para adentrarnos en el cabello y no ir directamente con el blanco, porque debajo del cabello normalmente hay piel, así que normalmente suelo trabajarlo de esta forma. Oscurecemos un poquito más aquí. Y creo que ya lo veréis, ya se nota que el cabello de Anne está apareciendo. Ahora vamos a acelerar un poquito el proceso porque, como les dije, es repetitivo. Mezclamos un poquito, oscurecemos la raíz un poco más y vamos por la siguiente parte. Las capas son las mismas, la forma de aplicarlos también. Así que nada, no es diferente, es el mismo tono de cabello, respetando quizás las sombras y las oscuridades estén situadas en sitios diferentes. Por eso tenemos la imagen de referencia para ir chequeándola pues a cada rato. ¿Veis? De esta forma, de la misma manera que hemos hecho el proceso anterior, pues lo mismo. Volvemos a repasarle y vamos al resto del cabello. Esta zona de aquí, pues lo mismo. Pasamos de esta manera y vamos a acelerar todo el proceso con un speed drawing, chicos. Los dejo con el avance del proceso y nos vemos al final para el uso de la herramienta final que ya he hecho más. Pues ahora con el bisturí de arte y teniendo todo el dibujo ya hecho, pues vamos a sacar unos pequeños pelillos de esta forma. Como yo estoy trabajando con 120 gramos, no lo voy a apretar mucho, solo sutilmente, ¿veis? De esta manera, para que parezcan esos pelitos sueltos que nos van a ir hasta la primera capa, nos van a llevar, no es más que retirar el color muy sutilmente y haciendo estos pequeños cabellitos así sueltos que nos van a dar un poquito más de realismo a nuestros dibujos. Chicos, un placer enorme, espero que les haya gustado y nos vemos en la siguiente clase, que ya será fondo y la textura de ropa. Así que un beso grande y chao chao.